Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco ande y querem, rechazo que destrozu corazones en turco a dramas imperdibles. Hola, corazones turcos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, tu Rinku Superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Si eres de los que suspira con cada escena de romance, que se emociona con cada giro inesperado, y que a veces necesita un buen pau más menos vuelo para secar las lágrimas, entonces es tú, ese en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el lado mood ese doloroso, pero también copyright en el mood ese cautivador de las telenovelas turcas, esos momentos donde el amor no es correspondido, donde el rechazo nos rompe el corazón superíndice 3N junto con los protagonistas. Y el título no es exagerado, vamos a hablar de rechazos que duelen de verdad, rechazos que nos han dejado marcados. Que abrochen sus cinturones emocionales, porque este viaje por el drama turco será intenso, pero prometo que valdrá la pena. Y antes de que empecemos, como siempre, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, a dejarnos sus comentarios, porque nos encanta saber qué copyright piensan y qué copyright series los han hecho sufrir también copyright en ahora vamos a ello. El rechazo en las series turcas es como un arte, una danza de miradas tristes, corazones rotos y silencios elocuentes. Y cuando hablamos de rechazo en el mundo turco tenemos que empezar con la serie que inspiró este vídeo, esa que nos hizo gritar de la rabia y llorar de la tristeza, Senu con diéresis al cap, o como la conocemos en Spawn más menos All, Love is in the air. Esta serie, que a primera vista nos vendió Superíndice 3 un romance de ensueu más menos o entre Eda y LDZ, interpretada por la adorable Anderu Parrafoel, y Serkan Bolat, encarnado por el guapúsimo Kerem Bürsin, nos dio uno de los rechazos mood ese comentados de las series turcas modernas. Love is in the air es una comedia romántica, pero ojo, también copyright N sabe jugar con el drama y mucho. La historia comienza con un acuerdo, un falso noviazgo que poco a poco se transforma en algo real, un amor que traspasa la pantalla y conquista nuestros corazones. Pero hay ese pero. No todo es miel sobre hojuelas. En un punto crucial de la trama, Serkan, con su personalidad frua y su miedo a los sentimientos, rechaza el amor de Eda de una manera devastadora. El detonante es un accidente que le hace perder la memoria, y al recuperar los recuerdos, su superíndice 3 lo tiene presentes los negativos de su relación superíndice 3N con Eda. La ve como la persona que lo hizo sufrir en lugar de la mujer que lo hace feliz. Aquí es donde la trama se pone intensa, con una Eda luchando por recuperar el amor de Serkan y un Serkan completamente ciego a sus sentimientos, con una nueva pareja y sin intenciones de darle una oportunidad. Fue un bombazo o un shock para los fanáticos que veamos semana a semana este despliegue de emociones. Lo que hizo este rechazo tan impactante no es solo la negación superíndice 3N del amor, sino la forma en la que ocurre, la crueldad que puede tener alguien a quien amas y que antes te amo superíndice 3. Las miradas de dolor de Ande, el desconcierto y la frialdad de Kerem, hicieron que Viviu Copyright ramos ese rechazo en carne propia. Fue una prueba del talento actoral de ambos, que demostraron que no solo saben hacer sonreír, sino también copyright N, romper corazones con una mirada. Y este punto es esencial para el tema de este vídeo porque no es solo el rechazo, sino CU superíndice 3 mo se narra, CU superíndice 3 mo se vive a trabu copyright ese de la pantalla, que hace que estas escenas se queden grabadas en nuestra memoria. Pero si pensamos en rechazos dolorosos, no podemos dejar de mencionar Karasevda, o Amor Eterno como la conocemos en Latinoamu copyright rica. Esta serie es un drama de principio a fin, una montao más menos arrusa de emociones que nos llevó superíndice 3 por los caminos mood, ese oscuros del corazón superíndice 3N humano. Los protagonistas Kemal Soydere, interpretado por el talentosísimo Burakuzu Parrafoibit, y Nihan Sezin, encarnada por la bellísima Neslihan Atagul, nos regalaron una historia de amor prohibido que desde el principio se totu superíndice 3 con las barreras de las clases sociales. La química entre ellos es innegable, un amor puro y sincero, pero una serie de circunstancias, incluida la intervención superíndice 3N de Emir Kozkoilu, un villano que hará la vida de los protagonistas un infierno, los separa. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, y Kemal, creyendo que ella lo ha abandonado, se marcha de la ciudad buscando venganza y poder. Cuando vuelve con una nueva identidad y una fortuna, el amor de Nihan sigue intacto, pero ahora es imposible. Ella es casada con su peor enemigo y el rechazo, ese dolor de saber que destinados a estar separados, se convierte en el pan de cada día.
Los rechazos en Karasevda son múltiples, no solo se reducen al amor de pareja, también copyright N son rechazos a la libertad, a la felicidad, a la posibilidad de tener una vida propia. La trama es tan poderosa que cada rechazo, cada dolor que sufren los protagonistas, lo sentimos nosotros, los espectadores. Es un drama clásico con elementos de tragedia griega, donde el destino parece en sau más menos arse con los enamorados. Y aquí quiero resaltar algo, la capacidad de los actores para transmitir esa angustia, ese rechazo no solo con palabras, sino con miradas, con silencios cargados de emoción superíndice 3N. Eso hace que conectemos con ellos, que sintamos su dolor como si fuera nuestro. Continuando con este viaje por el drama turco, tenemos que hablar de Ukondieres y Sukur, o El Pozo, una serie que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia y la familia. Aquí, el rechazo no es tanto a nivel romántico como a nivel familiar y de lealtad. Yamau Párrafo Párrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, regresa a su hogar tras aún más meses de ausencia, para encontrarse con un mundo que no reconoce. Los rechazos que enfrenta Yamau Párrafo son constantes, su familia lo rechaza por haber abandonado el pozo, sus hermanos lo cuestionan, su padre ya no es el mismo y lo que es peor, la mafia lo acecha. Pero en este laberinto de traición superíndice 3N y violencia, aparece el personaje de Sena Párrafo Oval, interpretada por Dilan Ukondieres y Siu Párrafo Ekdeniz. Sena se convierte en el refugio de Yamau Párrafo, en su ancla en medio del caos, pero incluso su amor se ve sometido a las reglas del juego del pozo. Esta serie es una oda a la resiliencia, a la lucha constante por encontrar un lugar en el mundo, pero también copyright N a la fragilidad humana frente a las adversidades. El rechazo en Ukondieres y Sukur no es un solo evento, sino un sentimiento que permea toda la historia, una constante lucha por ser aceptado, por ser amado, por encontrar un lugar en ese mundo tan oscuro que es el pozo. Lo interesante de esta serie es que el rechazo Bamu de ese ayu de lo romántico, se centra en la identidad y la pertenencia, y nos muestra CEU superíndice 3 mo el rechazo puede herir tan profundamente como una traición superíndice 3N. Ahora, vamos a hablar de una serie que nos conquistó superíndice 3 con su elegancia y su trama llena de secretos, Zalim Istambul, o Ciudad Cruel. Aquí, la historia se centra en dos familias, los Yilmaz y los Karau Párrafo-Ay, cuyos destinos se entrelazan por un pasado lleno de resentimiento y secretos. La serie explora las diferencias sociales, la ambición superíndice 3N y CEU superíndice 3 mo los secretos y la venganza pueden destruir cualquier posibilidad de amor o de paz. Los rechazos en Ciudad Cruel son múltiples, los hay por diferencias sociales, por secretos que salen a la luz, y por el deseo de poder. Cada personaje de alguna manera, rechaza a algo o a alguien, ya sea por miedo, por orgullo, o por venganza. Zen Karau Párrafo-Ay, interpretado por Ozandolunay, y Zeren Yilmaz, encarnada por Baharain, son dos personajes que sufren el rechazo en carne propia. Ambos buscan un lugar en el mundo, pero se ven constantemente confrontados con los prejuicios y las barreras sociales. En esta serie el rechazo es un arma de doble filo que puede herir, pero también copyright N puede ser un motor para cambiar el destino, aunque a veces ese destino implique ese dolor. Lo que hace esta serie especial es CEU superíndice 3 mo explora las diferentes caras del rechazo, desde el rechazo de un amor a la negación superíndice 3N de una familia, o de una oportunidad de vida. Nos muestra que el rechazo no es solo una acción superíndice 3N, sino una consecuencia de decisiones y de un contexto social específico. Y ya que hablamos de rechazos dolorosos, no podemos dejar de lado Kuzgun, o Cuervo, una serie que nos sumerge en una trama de venganza y amor, donde el pasado tiene un gran peso en el presente. Kuzgun Cebeci, interpretado por el carisma Tico Bar Ardu Párrafo, es un hombre que ha perdido todo a manos de personas que consideraba sus amigos. Su amor de infancia, Dila Bilgin, encarnada por la talentosa Burcu Birizik, es un recordatorio constante de su pasado, pero al mismo tiempo, también copyright N es su motor para seguir adelante. Los rechazos que sufren Kuzgun y Dila son el eje central de la serie. Kuzgun rechaza su pasado, su familia, su identidad, mientras que Dila debe hacer frente a los secretos de su familia y al conflicto entre su lealtad y su amor. El rechazo en Kuzgun es un proceso de negación superíndice 3N y confrontación superíndice 3N, una lucha interna por reconciliar el pasado con el presente. Es una serie que nos muestra que el rechazo no siempre es definitivo, que a veces, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una posibilidad de redención superíndice 3N y de encontrar la felicidad, pero que ese camino es largo y doloroso.
Una de las particularidades de esta serie es la interpretación superíndice 3N de Varys, quien con una sola mirada puede expresar todo el dolor y la rabia de su personaje, haciendo que el espectador conecte con su sufrimiento y que sienta el peso del rechazo como si fuera propio. Y como última parada en este recorrido por los corazones rotos de las series turcas, quiero mencionar Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Esta serie, que nos llevó superíndice 3 por paisajes impresionantes y nos sumergió superíndice 3 en una trama llena de pasiones, nos contó superíndice 3 la historia de amor imposible entre Nareu Condieres y Celebi, interpretada por la talentosa Neslihan Atagul, y Sankar Efeoğlu, encarnado por Engin Akyurek. Su historia es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo el rechazo puede estar basado en malentendidos y en secretos del pasado. Nare sufre un rechazo devastador por parte de Sankar, quien se niega a creer en ella y en su amor. Este rechazo no es solo una negación superíndice 3N de sus sentimientos, sino una acusación superíndice 3N que marcará su vida. La hija del embajador es una serie que nos muestra que el rechazo puede venir de la persona que se amas, y que ese dolor puede marcar tu vida de una manera profunda e imborrable. Esta serie es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo la tradición superíndice 3N y los prejuicios sociales pueden ser un obstáculo en el camino al amor y a la felicidad. Lo que hace que esta serie sea especial es CEU superíndice 3 mo explora la fuerza de Nare, una mujer que a pesar del rechazo y la adversidad, se mantiene fiel a su misma y lucha por lo que cree. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente para superar todas las barreras, pero también copyright N nos enseña más menos a que el rechazo no tiene la última palabra. Y bueno, corazones turcos, hemos llegado al final de este recorrido por los rechazos dolorosos de las series turcas. Hemos visto CEU superíndice 3 mo el amor puede convertirse en sufrimiento, CEU superíndice 3 mo los secretos del pasado pueden destruir el presente, y CEU superíndice 3 mo el rechazo puede dejar una herida profunda en el corazón superíndice 3N. Pero también copyright N hemos visto CEU superíndice 3 mo el amor, la esperanza y la resiliencia son capaces de vencer las adversidades. Hemos compartido emociones, hemos llorado y reudo con cada uno de estos personajes, y eso es lo que hace que las series turcas sean tan especiales. Los rechazos que hemos visto hoy son solo una pequeña más menos a muestra de la riqueza emocional de estas series, que saben jugar con nuestros sentimientos y que nos hacen reflexionar sobre el amor, la vida y las relaciones humanas. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N, CU, de estos rechazos les doy superíndice 3 mur, S, ¿hay alguna otra serie que deberíamos agregar a esta lista? Du copyright lleno sus comentarios, nos encanta saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Recuerden que AQ siempre los esperamos con las mejores historias y la pasión superíndice 3N que nos caracteriza. Y con esto me despido por hoy. Hasta la superíndice 3 Sima, corazones turcos, y que el amor, aunque a veces sea doloroso, los acompañe más menos siempre.